Hola a todos, bienvenidos una vez más a Hay un meme que dice. Hoy estamos con María Belén Proaño. María Belén ahorita es secretaria de inclusión del municipio de Quito. Y como ustedes saben, siempre prefiero que la primera introducción, aparte de eso, lo haga el invitado. Así que bienvenida María Belén. Y esto, ¿te podrías presentar? No sé si prefieres decir cuál es tu carrera o qué has hecho o cómo preferiríamos o prefieres que la gente te conozca. Ok, bueno, mi nombre es María Belén Proaño. Sí, ahorita soy secretaria de Inclusión Social, pero antes de eso soy madre. Tengo una hija de 5 años casi que se llama Paz. También estudié economía en el pregrado y me gustan muchísimo los temas relacionados con el desarrollo y con los temas sociales, sobre todo, que es a lo que más me he dedicado, y sobre todo el servicio público. Creo que algo súper importante en mi carrera es que no me vería trabajando para nada más que no fuera lo público. Qué, qué, qué lindo pensar lo público desde ahí, ¿no? O sea, como desde el servicio a otras cosas. Ya iremos por ahí, pero para empezar, yendo al grano, hay un meme que dice que tú no trabajas, solo trabajas en casa. Entonces quería como discutir este tema contigo. Eh, Puede ser un meme ahorita, pero en general creo que es una visión que nos persigue desde hace mucho tiempo, tal vez muchas décadas, no sé si siglos. ¿Qué encuentras tú en esta frase, en este meme? Verás, justo comencé diciendo que soy madre de Paz porque el tema del cuidado de mi hija es algo que me atraviesa de maneras totales en mi vida y que de alguna manera determina parte de lo que dice este meme. Entonces, asumir que las mujeres hacemos una serie de actividades que podrían ser consideradas pequeñitas, pero sin las cuales la vida de los guaguas no se sostiene, ni la vida de los hombres. Imagínate un hombre exitoso sin alguien que le planchara la camisa, que le sostenga los guaguas en la casa, que le cuide, que le dé de comer, que cuando llegue él del trabajo haya algo de comer en su casa, haya una cama tendida, una casa arreglada. Eso es parte del éxito de ese hombre, pero esas cosas son hechas principalmente por mujeres. En el Ecuador y en el mundo el cuidado tiene rostro de mujer, pero no se valora, no se contabiliza, a veces ni siquiera se habla, e inclusive las mujeres lo asumimos como algo que es una designación divina. Entonces, cuando yo comencé a maternar, la verdad es que parecería que es algo que no disfruto tanto, pero en realidad es más bien algo que yo quiero levantar un conocimiento colectivo de que mi manera de maternar es haciéndolo desde una rebeldía a asumir este rol de cuidadora casi por designación divina y cuestionarnos eso. En el Ecuador, una mujer hace 32 horas de trabajo no remunerado, considerándolo una obligación. Un hombre hace 9 horas a la semana, 9 contra 32. Y cuando los hombres los hacen, lo consideran una ayuda. Está ayudando en la casa. ¿Qué es el trabajo para ti? Justamente porque si volvemos al meme, la gente te dice esto porque este es un trabajo que no produce, es como una labor. Entonces, ¿qué es para ti trabajar? El problema es que sí produce, el problema es que sí está contabilizado, inclusive está evaluado, está medido su impacto, inclusive en términos económicos, cualquier economista puede entender que existe algo que se llama la economía de cuidado. Existen cifras que se han levantado y en Ecuador por cada $100 que se producen, 20 vienen de actividades relacionadas con el cuidado. Es decir, esos 100 no se producirían si esos 20 no se sostendrían. Entonces, en términos materiales, está contabilizado como un aporte económico sin el cual no existirían los otros aportes. Lo que sí no está es valorado en términos de remuneración como el trabajo formal. Es decir, no es que recibo un salario por eso, ni soy reconocida, ni es algo que pasa de 8 a 4 de la tarde, ni siquiera tiene un horario. Sería excelente que los trabajos de cuidados fueran remunerados, reconocidos y que fueran en una jornada laboral. La mujer asume estas actividades fuera de sus propias jornadas formales de trabajo e inclusive se le sumaría casi como 3 jornadas laborales a la semana, es decir, como si trabajaríamos no 5, sino 8 días completos en actividades de cuidado. Justamente mientras dices todo esto, me acuerdo de un estudio que publicó una amiga en el que decía que cuando una mujer tiene su hijo, su carrera en promedio se detiene como 10 años. Y esto uniéndose un poco a lo que decías que estás maternando desde la rebeldía, ¿cómo unimos un poco estas dos ideas? O sea, primero como, ¿qué pasa, no es cierto? Y en la práctica, este es como el estudio que publicó mi amiga, o sea, que ella leyó, pero publicó en su red social.
¿por qué se detiene tanto la carrera de una mujer cuando tiene un hijo? Y en segundo lugar, ¿a qué te refieres con eso, con ser rebelde desde ahí? Verás, hay algunos estudios que muestran justamente estos retrocesos en la carrera, pero inclusive las leyes. En el Ecuador también los padres reciben una licencia que es de días cuando nace un bebé en su familia. Las madres reciben una licencia de 3 meses. Entonces, sí hay un mensaje claro que obviamente de alguna manera hace que privilegien el contrato de los hombres porque ellos solamente se ausentarían 10 días contra los meses que se ausentaría una madre. Y el mensaje es claro, los hombres cuidan su trabajo, las mujeres cuidan a los hijos. Inclusive en el ámbito laboral, preguntarnos nosotras y quienes me estén escuchando, cuando se enfermó el guagua la semana pasada, ¿quién pidió el permiso para ir al pediatra? ¿Quién faltó al trabajo porque uno de los guaguas estaba enfermo? Cuando alguien se enferma, ¿quién atiende esa enfermedad con el tiempo de su trabajo? Entonces, sí retrasa la carrera porque las mujeres no solamente asumimos las obligaciones de nuestra carrera, sino también a la vez tengo que asumir las obligaciones del cuidado. Es decir, yo como secretaria de Inclusión Social, hay días en los que tengo que tomarme para poder llevarle a la guagua al pediatra porque esa es mi responsabilidad, cuando también podría ser responsabilidad de mi pareja si es que nos dividiéramos equitativamente el cuidado. Y esta no es solamente algo que me atraviesa a mí como secretaria de Inclusión Social, sino probablemente a un montón de mujeres que nos están viendo. ¿Cómo hacerlo desde la rebeldía? Desde la rebeldía de hablar de este tema, porque a veces cuando uno habla de estas cosas, hay muchas miradas que dicen, ella no disfruta ser mamá. No, lo que no disfruto es que la carga esté sobre mí. Yo disfruto de mi hija, absolutamente. Entonces, por eso es el sentido de rebeldía, de hablar cosas que no se están hablando, pero también de reconocerlas y de darles valor dentro de la economía y de trabajar en nuestras relaciones para que éstas tengan se equipare las actividades de cuidado, para que no sea algo natural. Es decir, yo como mujer no tengo ningún chip adicional, ningún gen adicional que tú no tengas que te impida a ti hacer la lista de compras, ir al supermercado y comprarlas. ¿Por qué yo tengo que tener la carga en mi cabeza de qué cosas faltan en la casa, de hacer la lista en mi cabeza y de gestionar el tiempo que necesite para ir al supermercado para comprarlas? De acuerdo. Déjame confirmar una cosa nomás en la cámara. Sí, perfecto, está enfocando. ¿Sí estamos? Sí, sí, solo quería ver que esté enfocando siempre. Empezaste tu introducción hablando de que has trabajado siempre como en un sector público. ¿Por qué? O sea, lo hiciste con mucha como entusiasmo. O sea, ¿qué significa para ti trabajar justamente en el sector público? Y partiendo de dónde venimos, ¿qué se puede hacer justo desde un espacio en el que tú estás por estos temas? A ver, ¿por qué hablé con tanta pasión del tema público? Porque en realidad yo siento que esta labor de servir desde lo público cambia la vida de la gente. Realmente tienes la incidencia que puedes tener para cambiar realidades, para montar nuevos discursos, nuevas realidades y poder promover una discusión colectiva. Yo sí me siento en un privilegio enorme de que algo que me atravesó tanto a mí como madre pueda ponerlo en discusión en este espacio, en el espacio de la Secretaría, pero sobre todo reconociendo que el cuidado es un derecho igual que la educación, igual que la salud, igual que la seguridad social. De estos 3 últimos ya hemos acordado como sociedad que es algo que queremos que todos tengamos y que estamos dispuestos a luchar porque todos tengamos. Pero el derecho al cuidado se lo ve como un lujo, como una cosa que no está accesible para todos. Desde lo público, lo que yo planteo es poder brindar como responsabilidad del Estado servicios para cuidar a quienes cuidan. No solamente a quienes necesitan cuidado, que es una política que se implementa actualmente, los centros de desarrollo infantil para los niños son una política para atender las necesidades de cuidado de las familias. Los centros de atención a las personas con discapacidad es una manera de atender las necesidades de cuidado. Pero ¿quién cuida a quienes cuidan? Las mujeres también necesitan tiempo. Y esa descarga de tiempo, que puede ser parte de un servicio que el Estado provea para las mujeres, ese es el compromiso desde lo público para abordar el tema de cuidado. Y al entregar financiamiento para estos servicios, a la vez reactivas la economía. Hay estudios que muestran que la inversión en primera infancia tiene un retorno y un efecto multiplicador en la economía que puede hacer que la ciudad crezca.
porque también los individuos terminan teniendo trabajo porque se están construyendo los centros de desarrollo infantil. Las mujeres, que son principalmente las que estudian las carreras de cuidado infantil, de pedagogía, de parvularia, terminan teniendo nuevas plazas de empleo en estos centros de desarrollo infantil y la economía finalmente se mueve, es decir, hay un efecto de multiplicación con estas inversiones. Pero sobre todo, brindar servicios gratuitos a las mujeres para su bienestar, para que puedan tener un espacio de ocio, para que puedan ganar tiempo. Nadie les da tiempo a las mujeres, ni las mujeres mismas nos damos tiempo a nosotras. El tiempo a las mujeres, o perder el tiempo para una mujer, es un privilegio. Y para mí, tener un servicio que me permita perder un poco de mi tiempo en mí misma, me parece un sueño que desde lo público se puede alcanzar. De acuerdo, me encanta. Me acordé de otro meme, de otra ilustración que tal vez era más vieja que los memes, o sea, era como, viene de un espacio como de una revista o algo así, y eran dos imágenes, ¿no? Y eran como un hombre y una mujer para empezar una carrera, y el hombre como que tenía como toda la pista lista y la mujer tenía como un montón de obstáculos, y estos obstáculos eran eso, un niño, ropa, etcétera, etcétera. Y me acuerdo mucho que esto estaba subido en una página en Facebook y había mucha discusión. Y uno decían, y se une un poco a esta idea de, a ti no te están pagando menos por ser mujer. O sea, había esta discusión, ¿no? Sobre todo de hombres. Y eso es algo que se sigue utilizando mucho. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo desmentimos eso? Porque hay hechos, ¿no? También. Entonces, ¿cómo abordamos todo el tema de la brecha salarial? Bueno, en realidad sí, probablemente nos pagan lo mismo, pero como les dije, la carga de actividades no laborales a las que tenemos las mujeres, de esas no nos pagan, esas no están valoradas, esas no están ni siquiera reconocidas. Si pensáramos muy en grande, imagínate lo que sería que el sistema de pensiones y la seguridad social respondiera o valorara el trabajo que la madre hizo al criar tantos años a sus hijos y le diera una pensión por el tiempo que lo dedicó. Para el Estado, para el sistema, esas mujeres no hicieron nada durante toda su vida y por eso no tienen acceso a una jubilación digna. Pero hicieron una actividad que permitió que esas otras personas aportaran a la seguridad social, es decir, sí hay un aporte real en la economía. Pero además decirte que aun cuando las mujeres que pueden estar en mi posición, de alguna manera podemos gestionar el cuidado contratando a otra persona que asuma esas actividades, lo hacemos también con otra mujer. Cuando yo resuelvo mis problemas de cuidado o mi tiempo de cuidado, lo hago a cambio del tiempo de otra mujer. Entonces esto se perpetúa, es una trampa que por más que me solucione a mí el tiempo, es decir, si logro una posición igual que la de un hombre, tengo el tiempo y la jerarquía igual que la de otro hombre, pero a costa del tiempo de otra mujer a la que le estoy contratando para cuidar a mi hija. O a la costa del tiempo de otra mujer de otra generación, que es mi madre, que cuando yo no estoy, asume el cuidado de mi hija. Siempre es a costa del tiempo de otra mujer. Me acuerdo, o sea, en mi entorno directo y es así. ¿Cómo empezamos a cambiar eso? O sea, pienso justamente lo que tú dices y el hecho de que a veces contrates una niñera, por ejemplo, una enfermera, también es porque ahora tal como vivimos y la demanda y la oferta que tienes son de mujeres, o sea, porque hay más oferta de mujeres. Entonces, esto probablemente es mucho más allá, o sea, es ideológico, yo creo, o sea, porque no habría que ser, pero ¿cómo empezamos a quitar esa brecha un poco? La literatura y como en los sistemas de cuidados que se han desarrollado en otros países utilizan las 3 Rs, las mismas Rs del reciclaje ambientales, pero estas son otras Rs. Son la R de reconocer, redistribuir y reducir. Entonces pasa primero por darnos cuenta, por reconocer el trabajo como tal, pero la pata de redistribuir es la que más nos queda debiendo, y es decir, implica inclusive un cambio cultural que le permita al hombre asumir esto con naturalidad, es decir, que deje de pensar en la colaboración en el hogar y que asuma esas responsabilidades de manera natural, e inclusive que las haga, como te digo, no desde que la mujer diciéndole, repitiéndole todo el tiempo, oye, tú tienes que hacer esto, esto y esto, sino que sea una repartición equitativa. Hay un largo trecho que nosotros tendremos que caminar porque culturalmente tenemos que
romper un montón de paradigmas, pero otras sociedades que han comenzado antes ya comienzan a ver esos cambios y ya comienzan a palpar estas situaciones donde el hombre ya asume estas responsabilidades como suyas propias. No hay alguien que le esté diciendo. En Europa y en los países, sobre todo nórdicos, el uso de la licencia tanto de padres como de madres en el mismo tiempo es equitativo. Es decir, hombres y mujeres utilizan el tiempo de paternidad, maternidad después de la llegada de un niño en la misma proporción. Entonces, sí vamos a necesitar un tiempo largo, pero es una discusión que tenemos que comenzarla desde ahora. E inclusive para mí es tan importante que me hayas hecho esta entrevista el 8 de marzo porque a veces nos enfrascamos en estos temas relacionados con la desigualdad de oportunidades, con la desigualdad de salarios, con la brecha salarial, con la violencia de género, pero si no rompemos esta carga no vamos a alcanzar la equidad efectiva. Es decir, los derechos de las mujeres están sujetos a su imposibilidad de ejercer su propio derecho al cuidado. ¿Cómo voy a tener yo derecho al ocio si es que no tengo una repartición equitativa de las tareas de cuidado? Si no abordamos el cuidado ahorita, el discurso de igualdad de derechos no se va a poder consolidar. De acuerdo. Pensando justo en el 8 de marzo, me haces pensar que hay muchos feminismos y en uno de estos feminismos, por ejemplo, se anula completamente en una marcha, por ejemplo, la presencia de un hombre. Pero yo creo que inevitablemente si queremos llegar, como tú dices, como a tener más equidad o igualdad, no sé cuál es la palabra, creo que necesariamente va a haber como educación, o sea, tiene que haber educación hacia un hombre, tiene que haber, no sé, como una transformación empática o lo que sea. ¿Cuál es un poco el camino para eso? Entonces, ya tal vez, no sé si desde tu postura personal, educamos al hombre como desde mujeres o es como, o cómo motivamos para que un hombre, ¿no es cierto?, que vive dentro de esta tradición, también esté dispuesto a. Bueno, para mí son dos partes. Primero, la educación, sí. Cambiar, como te dije, culturalmente, informar a los hombres. Siento que los hombres tampoco entienden muy bien esto. No llegan a comprender lo que para una mujer significa encargarse de esas cosas. A mí me ha costado muchísimo con mi pareja, inclusive decirle, el hecho de que tú hagas solito la lista del supermercado, que yo no tenga que pensar en eso, ya me descargas. Para ellos es como, pero no me dijiste, no me pediste, es que yo no sabía que tú necesitabas. Entonces, para mí es súper importante comenzar a educar desde esto, asumir las responsabilidades de manera equitativa. Pero también el sistema, el mercado, el espacio laboral, tampoco les permite a los hombres asumir esto. Entonces, también sí se necesitan equiparar las leyes, las normativas que permitan que los hombres hagan uso del cuidado. Es decir, inclusive no sé si es que normativamente, pero obligarles a los hombres a tomar los permisos también para ejercer estas actividades de cuidado. Es decir, hacer un espacio de permisos que se puedan solicitar para estas actividades, abrir el diálogo para eso, permitir que los hombres también tengan estos espacios, porque creo que también normativamente el mensaje, al menos en el ámbito laboral, siempre es, hombre, cuida tu trabajo, tú dedícate a producir, y la mujer es la mujer, está permitido para ella sacar los permisos, es entendible que tenga que salir por estas cosas, pero también es entendible que el hombre lo haga. Entonces, desde el ámbito laboral, también promover estos espacios para que los hombres también hagan parte de eso, manejar mejor los discursos, tanto de hombres como de mujeres, hablar de esto públicamente, es decir, que puedan los hombres exitosos reconocer que su éxito viene de una persona que les cuidó y sostuvo la vida de los suyos y de él mismo, es importante para cambiar este discurso. A veces escucharle al alcalde, hablar de estos temas también es súper inspirador. Yo creo que si viene de él, viene de estos líderes de opinión que te permiten cuestionarte estas cosas, también vas a comenzar a cambiar las cosas de la... Y, por ejemplo, a propósito de este tema, yo he estado yendo a algunas radios a hablar de este tema y es impresionante la manera como abordan inicialmente la entrevista en el 8 de marzo y yo les meto la idea del cuidado y la mujer, por un lado, se pone así como súper ilusionada de, cierto, ¿no? Esto es algo de lo que no hemos hablado, tienes toda la razón. Y el hombre comienza a preguntarse y a cuestionarse. Entonces, a veces es simplemente tengamos esta discusión en la cena, hoy, con quienes hayan hablado de esto. Preguntemos. Sí, pequeños actos que pueden ir cambiando las cosas. Te voy a cambiar de tema completamente para hablar otra vez de inclusión.
Una vez justo yo fui cuando cuando hubo esta mesa con personas de baja estatura o de pequeña estatura, y tú diste un discurso en el que hablabas de inclusión. Y decías que la inclusión es aprender a vivir con personas diferentes, pero también con personas que piensan diferente. Y eso me quedó como mucho como sonando en mi cabeza, ¿no? Como porque ya físicamente yo creo o intento nunca juzgar a nadie ni nada, pero sí pienso muchas veces hasta qué punto uno puede o debe compartir espacios con ciertas posturas. O sea, ¿qué viene a ser la inclusión? Y también partiendo de inclusión, cuando hablamos de incluir a ciertas personas, es porque las cosas como están diseñadas hasta ahora existen para ciertas personas nada más, y eso es un poco lo que tenemos que hacer. O sea, creo que la gran pregunta es como, ¿qué es la inclusión? Que es que a veces, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, por ejemplo, en Twitter también, voy a citar así como casos, que había un man con cierta ideología que se burlaba de los buses inclusivos, porque decían, ahí está la ideología de género, y la gente obviamente le hacía quedar en ridículo, que decía, no, loco, es como para la gente que no puede ver, es para la gente que tiene dificultades subiéndose al bus. Entonces, ¿qué es este gran paraguas de la inclusión? Verás, la pregunta es súper amplia, podría escribir una tesis de grado con qué es la inclusión, así que me pones cuesta arriba, pero te voy a responder justo usando los ejemplos que tú me diste. ¿Por qué yo utilicé esa frase y ese discurso en ese evento en específico? Es porque yo venía de tener una discusión en mi mente respecto de las amistades que he perdido por pensar diferente. Hay una parte de mí que todavía no supera esto de todas las amistades que perdí por la corriente ideológica a la que pertenezco, por el activismo político con el que se me ha vinculado, por el puesto en el que estoy ahorita y por la autoridad que es mi jefe. Y yo me cuestionaba que más allá de todas estas cosas que yo te dije, yo sigo siendo María Belén Proaño, la man con la que tú tuviste una amistad y que de alguna manera algo nos unió. Y quería como recuperar eso porque siento que desde la ideología que tú representas, yo he puesto una barrera entre tú y yo. Y me olvido de la persona que eras antes de eso, o todas las cosas adicionales que eres, además de tu ideología, y te anulo de mi vida. ¿Por qué? Entonces, para mí, ese era el espacio de inclusión. Poder hacer esta parte de ti que no te define, que es una parte de ti exclusivamente, dejarla a un lado para tener otro espacio, un espacio social, un espacio en el que tú y yo sigamos hablando independientemente de tu ideología. Era una invitación a todos nos diferencian un montón de cosas, a ti y a mí, hombre y mujer, no sé, tú eres más joven, yo ya soy más vieja, hay un montón de cosas que nos pueden separar, pero vamos a encontrar algo en lo que nos podamos conectar. Y no voy a pensar en las otras cosas que nos separan, sino en las cosas que nos conectan, para poder tener este tiempo conjunto, o sea, esta cosa en la que estamos viviendo tú y yo. Tu otro ejemplo era relacionado con el auto inclusivo. Esta misma discusión tuve yo con otros padres de mi hija, pero relacionado con por qué los baños para los ellos, por qué un baño sin género. Los padres hablaban de esto escandalizados, de la existencia y de la ideología de género, que si es que en el colegio de nuestra hija iban a estar estos baños, y estaban súper preocupados. Yo no sabía bien cómo abordarlo porque tampoco quería quemarme en este espacio como la demasiado progre, no me sentía tan cómoda como hablando de, y tampoco quería lucir así como muy abierta con el tema porque veía que mi audiencia era muy cerrada con el tema. Y lo planteé de otra manera, les dije, ok, imagínense que hay baños para hombres y hay baños para mujeres. ¿Qué pasa si mañana nuestros hijos simplemente ni en el baño de los hombres ni en el baño de las mujeres se siente cómoda? Este va a ser un baño para que ellos se sientan cómodas. Si es que es hombre y no quiere estar en el espacio de los hombres, pero tampoco en el de las mujeres, que este sea el baño en el que pueda entrar. No se identifica con ninguno de los dos, no significa que es nada, olvídense de la ideología de género, sino simplemente con el hecho de sentirse cómodo en un espacio. Para ellos desde ese baño, para el que no quiere entrar en el de hombres y tampoco en el de mujeres. Y olvídense de su identidad de género o su orientación sexual. Y todos cambiaron su forma de ver cuando entendieron que ese espacio era un espacio para quien no se sentían ni del un lado ni del otro. Eso también es la inclusión, encontrar estos espacios neutros, donde no tienes que definirte ni de un lado ni del otro, pero necesitas un espacio para sentirte seguro. Para mí eso es la inclusión. Me acuerdo que en mi facultad, en la universidad, había un baño para todos los géneros. Y solo es porque no había espacio.
Entonces era muy loco como la gente, por ejemplo, ante, ante esa solución, o sea, ni siquiera se planteaba como un problema, porque solo no había espacio, entonces la gente decía, ah, sí, bacán, y ya, ¿me cachas? Entonces a veces, como en estas cosas tan cortitas, te das cuenta que la gente ya, o sea, solo votar un montón de cosas que están ahí. Y tal vez esa era mi última pregunta acerca como de la inclusión. Estamos hablando de aceptar, estamos hablando de incluir, porque existe una sociedad que rechaza a quién. Esta es una de las preguntas que nos hicimos cuando comenzamos en la Secretaría de Inclusión Social, inclusive para definir a quiénes íbamos a atender. ¿Quiénes terminan siendo vulnerables en el Distrito Metropolitano de Quito y por qué terminan siendo vulnerables? Y llegamos a la conclusión de que los grupos de atención prioritaria terminan siendo grupos de atención prioritaria porque los excluyes de alguna manera, pero las razones por las que terminan siendo excluidas son múltiples. La mayor parte de ellas están relacionadas con su imposibilidad de generar medios de vida o tener un ingreso que se mide en términos materiales y que permita decir, esta persona sí vale la pena, estas otras no tanto. En la ciudad sí, excluye en torno a varias cosas. Te excluye sobre todo por tu condición social, tu capacidad de producir dinero, pero también te excluye por otras cosas, que terminan a veces centrándote en este espacio denominado valor productivo o actividad productiva. Tu exclusión se determina porque no tienes acceso a los medios de vida. Por ejemplo, la población de las diversidades sexogenéricas. Sí, es excluida por su condición, pero esa exclusión termina siendo más material cuando no puedes tener acceso a medios de vida porque en ningún lado te dan, no te aceptan en la escuela, te discriminan. No puedes acceder a tu educación. Quieres ir a la universidad y no te aceptan los cupos o a veces ir a la universidad es un tormento porque todo el mundo te discrimina. Pero nuevamente tu exclusión termina guiándote a un espacio en el que no puedes producir, no pudiste completar tu proyecto de vida y lo que necesitas es salir de estos, de que la exclusión te impida tener un espacio donde ejercer tu proyecto de vida y donde vincularte productivamente a la sociedad. Lo mismo pasa con las diversidades, con los pueblos y nacionalidades. Más allá de ser un acto de racismo, mucho de la exclusión que viven estos es por falta de acceso a los bienes materiales, porque no tienen oportunidades, porque no tienen acceso igualitario a la educación, por ende no tienen acceso a mejores trabajos y demás. Por eso es que creo que la exclusión económica es la que más prima en la ciudad y por la razón por la que termina siendo más excluida. Me gustó, o sea, ahorita como que unir ideas es como la exclusión al capital un poco, o la posibilidad del capital, digamos, que es lo que a la final, más allá de que la postura que tengamos, lo que, al menos para mí, determina cómo nos movemos. Para ir concluyendo, y esto es como tal vez, no sé si necesariamente es una pregunta ya más personal, tú justo hablabas de tu discurso y decías que en este discurso estabas pensando en las amistades que perdiste. Yo creo que por suerte no he perdido como amistades así como necesariamente por peleas, así, me he peleado, sí, y todo, o tal vez mis amigos están muy cerca ideológicamente, y es lo mismo que hace un momento antes de que tú llegues, estaba en Twitter y veía como un comentario de alguien que decía, o sea, y lo voy a decir, decía como todo correísta es un criminal. Y un poco esto es una idea que viene, yo sí creo que está muy cerca del fascismo ya, en el sentido de que, por ejemplo, el fascismo perseguía a los comunistas, seas bueno, seas malo, se pertenecía de esto y tenías que eliminarte. Y lo que me hacía pensar en eso también es como decir, wow, o sea, es como me parece súper fuerte como esta idea, pero también pensaba en el yo rechazando otras personas, otras corrientes ideológicas, sobre todo. No en el sentido de excluir, pero sí como de juzgar, de oponerme. Y en ese sentido también me preguntaba hasta qué punto, o sea, ¿existe una inclusión hasta qué punto? O sea, si yo no voy a incluir probablemente a un man que ha cometido como crímenes directos con mi familia que entra a mi casa, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es este límite de la tolerancia, tal vez, más allá de la inclusión? ¿Y funciona este término de tolerancia? O sea, creo que la verdad es que es una pregunta súper difícil porque inclusive yo desde mi propio ámbito personal
te diría que yo también, de alguna manera, no solo las amistades que perdí, sino las mismas que yo me alejé, también por ese sentimiento de exclusión, de no pensamos distinto, ya no te aguanto, no puedo seguirte escuchando, te dejo de seguir en redes sociales porque detesto todas las cosas que dices. Entonces, también entre nosotros mismos hay unos límites a esa inclusión, pero yo creo que eso no debería de alguna manera romper estos vínculos comunitarios que tenemos o estas posibilidades de generar cosas a nivel comunitario. Si cada uno comenzamos a vivir en nuestras propias burbujas, con nuestros límites establecidos, finalmente todos terminaremos segregados en nuestros propios grupos. Y creo que debemos hacer acuerdos como sociedad de en qué lugares nos vamos a unir, hasta qué puntos nos vamos a unir, pero tal vez por el bienestar de otros o por el bienestar de la mayoría. Y qué otras simplemente son espacios en los que vamos a vivir separados, excluidos. Todavía yo no tengo la solución a eso, es un diálogo inclusive personal de cada uno, es algo que a mí me planteas y que yo todavía no lo tengo resuelto porque justamente tal vez mis amistades de mi vida pasada, quiero decir a veces que es como la gran parte de mi vida, no son muy cercanas ideológicamente a lo que yo soy ahora. Entonces, ni yo misma he resuelto hasta qué punto quiero seguirlas incluyendo. Y si soy honesta, probablemente todas esas ya están excluidas de mi vida. Sí, completamente. Y creo que, o sea, hago esa pregunta porque es un tema que está ahí, ¿no? Mucho, o sea, y yo trabajo más al lado de los medios y de los medios es como, se estudia mucho en cómo los mismos medios han generado esto, ¿no? Han generado como esta polarización. Y yo creo que sobre todo está ahí la discusión de la democracia versus el tribalismo, ¿no? O sea, porque si no vamos a terminar otra vez como tribus, así como, y no me refiero como, o sea, me refiero como la estructura de una tribu, de una secta, tal vez, o sea, que rechaza completamente la participación de alguien más, que para mí es contrario a la democracia, ¿no? Entonces, justo eso, a mí me quedó justo, y te lo digo otra vez, resonando mucho eso cuando tú dijiste, porque sí me replanteé, como dije, tal vez eso, tengo que aprender a vivir, o sea, con esta persona que me cae re mal, porque justamente creo que eso hace parte de la democracia, ¿no? Obviamente habrá un límite que es cuando violentes, o etcétera, etcétera, que todos tendremos nuestros puntos. Eso. O replantearte como, quiero incorporar a esta persona en mi vida, quiero incluirla, porque vamos a hacer juntos esto. O sea, es para construir. Y eso podrá tener sus límites. Es decir, me reúno con ellos porque creo que si es que nos logramos reunir, vamos a lograr algo más. Podemos, por ejemplo, en torno al cuidado, yo no creo que nadie o sea, yo estaría dispuesta a sentarme con cualquier otra persona de cualquier otra ideología para hablar de este tema, porque siento que si lo hacemos y si le convenzo a ese otro lado que no está tan cercano ideológicamente a mí, podemos hacer un bien mayor. Si logro que una corporación, que una empresa aborde este tema, ponga servicios de cuidado para sus empleadas, de cuidado para ellas, aplique esta política desde el capitalismo puro y duro, habré logrado algo. Más allá de que las cosas que me separen con esa corporación o con esa empresa sean millones, encontrarnos en este punto por algo mejor. Encontrar esas pequeñas cosas. Que idealmente es como se concebía la política, ¿no? Como los griegos concebían la política con sus excepciones. Eso. Está oscureciendo y creo que es un buen motivo para irnos despidiendo. No sé si quieres agregar algo más, alguna idea que se te quedó suelta. No, solamente invitarles a la discusión colectiva del tema de cuidados, recordarles que estos trabajos son pequeñitos, que tal vez están bien invisibilizados, pero sin ellos la vida no se sostiene. Comenzar a repartirnos las tareas al interior del hogar, comenzar a discutir de este tema al interior del hogar y convencerles a las mujeres de que estos espacios son nuestro derecho. Es decir, encarga el guagua para irte a ver películas, encarga el guagua para vagar. No solo encargues del guagua para ser productiva, no es necesario, también tienes derecho a descansar. Y yo creo que en la acción misma va a estar este cambio, ¿no? Porque digamos que tú dices esto y probablemente si alguien ve solo este extracto va a decir, ah, qué mala mujer, qué mala madre, ¿cómo hace esto? Y es como, ajá, ¿y por qué no cuando eres hombre? Que clásicamente, ¿no es cierto? Si nos remontamos a las historias de nuestros abuelos, o la típica historia del hombre que sale y se emborracha todos los fines de semana y todo bien, ¿no? Pero con la mujer no. O vemos así como que ves que el papá que se lleva de paseo el guagua una mañana, hijo de madre, es el padre del año. Cuando las mamás hacemos eso todas las mañanas, de todos los fines de semana, de todas las semanas que viven nuestros hijos. Entonces eso, plantearse que son cosas naturales que debería asumir el hombre.
Listo, muchas gracias, María Belén. A ti, Jota. Y gracias con todos, nos vemos la siguiente vez.